Y los demás, me supongo que quedamos listos o preparados para escuchar el mensaje de esta ocasión, el mensaje de la palabra. Y vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con la mujer, hoy específicamente con la mamá. Es que las piedras y los chalecos hoy son para las que son mamás o lo van a hacer. ¿Ok? ¿Están bien? Ya en otra ocasión le hablaremos a los papás y los que lo van a hacer, pero hoy para ellas. Y por favor abran su Biblia en un pasaje que es considerado un pasaje medio oscuro, difícil de interpretar y del que se basan algunas doctrinas, sobre todo de la iglesia histórica, la iglesia calvinista más que nada, para evitar que la mujer tenga ministerio. Primera de Timoteo, vamos para allá. Primera de Timoteo, capítulo 2. ¿Ya está? Y dice la escritura, pero se salvará, ¿quién? Pues la mujer, ¿verdad? Dice aquí, si leemos el contexto, está hablando de la mujer específicamente. Dice, pero se salvará la mujer, ¿cómo? Engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Qué les da a entender este versículo a simple vista? Nada más de leerlo a simple vista. Que la mujer debe criar hijos, o sea, debe engendrar hijos, más bien. O sea, tener hijos, y que así se salvará. Ahora, entonces la salvación es por obras, pues. Porque la mujer se va a salvar si tiene hijos y si además cumple con las características de tener fe, amor y ¿qué más dice ahí? Y santificación. Entonces la salvación es por obras. Ay, ¿cómo está la cosa pues? ¿Es por obras o es por gracia? Dice Tito que 3:5 que no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la santificación en el Espíritu, por el lavamiento en el agua, es por gracia. Entonces, ¿cómo entendemos este versículo? Si lo leemos a simple vista, pareciera que está diciendo que la mujer solamente se va a salvar si tiene hijos. ¿Y las que no tienen, qué va a pasar? ¿No se van a salvar, pues? Ok, y pareciera que la mujer tiene que limitarse, ¿no?, a tener hijos, y eso es todo lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque en el versículos anteriores a en el contexto, en el versículo 9, por ejemplo, dice: asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos ostentosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer, bueno, ese es el que quiere llegar. La mujer, ¿qué dice? Aprende en silencio con toda sujeción. Luego dice el 12, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Está hablándole a la mujer entonces de que no debe enseñar, no está capacitada para eso. ¿Por qué? Porque fue engañada. Adán no fue el engañado, la engañada fue ella. Entonces no está capacitada para liderar ni para enseñar al varón. Pero luego dice el 15, pero, caray, hay un pero. Hay una excepción aquí a la regla, pero se salvará de sus transgresiones, engendrando hijos. Vamos a estudiar este pasaje y eso nos va a dar pie para sacar una enseñanza para las mamás el día de hoy. Entonces, ya vimos, la salvación no es por obras, es por gracia. Entonces, este versículo no habla de salvación del alma,
¿Por qué? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Por la palabra se salvará, que es la palabra soso griega, que además está en voz pasiva. Aquí nos da a entender cómo se salvará haciendo obras, se salvará a sí misma. Pero esta es un verbo conjugado en voz pasiva, significa será salvada. ¿Ok? Será salvada. Pero esta palabra que se traduce en este pasaje como salvada, también se puede traducir esta misma palabra soso como librada o reivindicada. ¿A qué se estará refiriendo entonces? Porque aquí no habla en el contexto de la salvación. Este no es un contexto en el que se hable de salvación. No podemos interpretar la mujer será salva de sus pecados para ir al cielo engendrando hijos. No, será más bien librada, o sea, reivindicada. ¿De qué? ¿De qué será librada? No se librará, no, en voz pasiva, será librada. ¿De qué? De ese estigma que carga la mujer. ¿Cuál es el estigma que carga la mujer de por sí? Que fue engañada. Como Eva fue engañada, ese es un estigma que la mujer va a cargar siempre. La engañada fue Eva, no Adán. Es algo con lo que va a cargar toda la vida. El estigma de que fue fácilmente engañada y cayó en transgresión, por esa razón. Ahora, pero aquí dice, pero se librará, será reivindicada de ese estigma de ser la que es fácilmente engañada. ¿Cómo se librará de ese estigma? Engendrando hijos. Ah, caray, engendrando hijos. ¿De qué nos habla esto de engendrando hijos? Vamos a estudiar la palabra engendrando, porque esa es la clave para entender este texto. ¿Qué significa la palabra engendrando? ¿Qué es la palabra tecno, hijo? Tecnogonia. La palabra agonia que significa tener. Se refiere a tener hijos. Pero esta misma palabra griega también se traduce, y mayormente en la Biblia se traduce como criar. Es una palabra que literalmente se traduce como tener hijos, pero esa palabra se da a entender que es en el concepto, o sea, implica el deber de la crianza. Por eso mayormente en la Biblia esta misma palabra tecnogonia no se traduce como engendrar. Hay otras palabras que se utilizan más para eso, pero esta se traduce más como criar. Es el deber de la crianza. O sea, la mamá cría hijos. ¿Cómo los cría? Pues les enseña, los educa, no solamente les da a comer, los educa. El deber de la crianza está aquí implicado. Ahora ya estamos entendiendo mejor. La mujer se puede reivindicar de ese estigma de que fue fácilmente engañada, dice Pablo, y cayó en transgresión. ¿Cómo se liberará de ese estigma? Criando hijos. Ah, ¿por qué? ¿Por qué hijos? ¿Por qué no criando discípulos? Bueno, porque el trabajo ¿dónde comienza? En casa. Y mayormente para la mujer, que la labor de la crianza es muy de la mujer, ¿no? Porque ella es la que tiene a los hijos. La mujer sabe amar, por eso necesita ser amada, porque sabe amar a los hijos. El varón es un poquito distinto, porque el varón lo que ofrece más bien es seguridad. Por eso el hijo busca amor de la madre, pero aprobación del padre. Es muy distinto lo que puede ofrecer la mamá y lo que puede ofrecer el papá. Es muy distinto. La mamá ofrece amor, el padre ofrece seguridad. Los hijos buscan amor en mamá, buscan aprobación en papá. La mujer fue diseñada por Dios ¿para qué? Para la crianza. Ahora, la mujer debe comenzar a demostrar que es capaz de enseñar, que es capaz de criar. ¿En dónde? En casa. Ahí tiene que demostrarlo, ahí comienza. Y si es capaz de hacerlo en casa, ¿qué quiere decir? Que va a quedar reivindicada, es capaz de enseñar a otros. Pero si no puede enseñar en casa, si sus hijos son desobedientes, si sus hijos son rebeldes,
¿Cómo va a poder enseñar a otros? Ahora, recordemos que ese mismo principio aplica a varones también, porque en el requisito para obispos también dice que sea capaz de tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es un principio bíblico, pero en este caso estamos aplicándolo a la mujer, a la mamá. Ella tiene que criar a sus hijos primero para poder reivindicarse de ese estigma que la persigue, de que es la que fue fácilmente engañada y cayó en transgresión. ¿Cómo se zafará de ese estigma? Criando hijos. Ahora, fíjense lo que sigue. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Salvará engendrando hijos si permaneciere. Si permaneciere. Pero aquí hay otra cosa interesante, porque esta palabra está conjugada en plural, no en singular, no está hablando de la mujer. Esta palabra está hablando de los hijos. En otras palabras, si ellos permanecieren, estamos hablando de la crianza de la mamá, ¿no? Ella va a criar hijos. ¿Cómo va a demostrar que los crió bien? Si ellos permanecen en fe, amor y santificación. Eso es una demostración de que fue una buena crianza. Si los hijos no permanecen en eso, entonces quiere decir que no los crió bien. Así es como ella lo va a demostrar. Esto va a demostrar que ella es capaz de enseñar a otros. Porque Pablo está diciendo, prohíbo que la mujer enseñe y que esté sobre varón, pero se reivindicará de eso. Podrá enseñar y podrá liderar, pero tiene que demostrar. Hermanos, esa cuestión de demostrar está por toda la Biblia. Por ejemplo, a los jóvenes, ¿qué les dice Pablo? Que ninguno tenga en poco tu juventud, ¿ok? Pero luego dice, si no sé ejemplo, claro, demuestra que eres ejemplo de espíritu, amor, fe, demuestra que tienes eso y entonces nadie tendrá en poco tu juventud. No se trata de que te defiendas a trancazos, no, te defiendes con el ejemplo, te defiendes con los hechos. Este es el mismo caso para la mujer. Ella se reivindica como una persona que puede hacerlo, que puede enseñar, que puede liderar, pero lo tiene que demostrar. ¿Cómo? Criando hijos y que esos hijos permanezcan. Y vean cómo dice ahí, sí, es una condicional, está condicionando, si ellos permanecen, entonces es capaz. Y ustedes tendrían que ver a personas dentro de la iglesia así, que tienen esa autoridad. ¿Por qué? Porque lo han demostrado. ¿En dónde? En casa. Lo han demostrado en casa. Tienen la autoridad para decirlo. ¿En qué aspectos se va a notar la crianza de esta mamá temerosa de Dios? ¿En qué aspectos? 3. Va a criar hijos que permanecen ¿en qué? En la fe. Palabra pistis, que significa confianza, habiendo sido persuadido, convicción. O sea, hijos que tienen convicción, no hijos que tienen cultura cristiana, porque los hijos que tienen cultura cristiana normalmente, ¿qué sucede? En la adolescencia se van al mundo. Cuando son niños están en la iglesia, les gusta la iglesia, pero ¿qué sucede cuando comienzan a crecer? El mundo se los jala fácilmente. Tenían cultura cristiana, no tienen convicción. No fuiste capaz de sembrar convicción en tu hijo, sino solamente costumbres, hábitos aprendidos. Eso no es crianza. La crianza cristiana tiene que ver con sembrar ¿qué? Fe. Un muchacho, una muchacha que vive con convicciones basadas en la palabra de Dios. Eso es lo que tienes que generar con tu crianza. ¿Qué más? Amor. Y aquí la palabra, el versículo griego dice kai ágape, o sea, y amor. Luego dice kai agiasmos, o sea, y santificación. Estas tres están unidas por una conjunción y. Kai es la conjunción griega que se traduce como y es muy importante porque une a los tres elementos. Nos está diciendo que los tres son igual de importantes. Entonces dice que debe permanecer en fe,
luego deben permanecer en amor, también en amor. ¿Y qué significa amor? Ya lo hemos definido otras veces, el amor ágape significa demostración. ¿Cómo demuestras que tienes amor? A través de actos, de hechos. Tu forma de demostrar amor no deja lugar a dudas que eso que estás haciendo es amor. El amor ágape se demuestra, no se habla, se demuestra. En otras palabras, ¿qué está diciendo aquí? Que la crianza correcta en tus hijos los hizo personas verdaderamente creyentes, que demuestran su amor a Dios, demuestran su fe en Dios a través de hechos. Su estilo de vida lo demuestra. No son jóvenes que dicen nada más, yo soy cristiano y voy a la iglesia. No lo tienen que decir. Sus hechos lo demuestran. Allá en la escuela, con sus amigos, en la calle, sus hechos lo demuestran. Eso es amor. Y por último, en santificación. Esta palabra significa dedicación a Dios y abstenerse del pecado. Tus hijos cada vez se dedican más a Dios, se abstienen de toda especie de mal, se están santificando, permanecen en santificación. Estos tres aspectos tienen que ver con la crianza piadosa, ¿no? La crianza de una mujer piadosa. Y son los elementos que se tienen que ver en los hijos de una mujer piadosa, que ellos permanecen en fe, en amor y en santificación. Ahora, seguimos adelante. Termina el versículo diciendo, ¿cómo? Con modestia. ¿Qué es una clave para entender todo esto? Porque ¿cómo es que la mujer piadosa logra esta crianza en sus hijos? Esta buena crianza en sus hijos. Es porque ella es modesta. ¿Y por qué decimos ella y no los hijos? Porque esta palabra, es que cuando ustedes estudian en el griego, se dan cuenta en la construcción de las oraciones, cómo a veces un elemento, aunque se encuentre al final, pertenece a una parte inicial de la oración. Y este es el caso. Aquí está en singular, no en plural. Además de que la modestia es algo que pide Pablo a las mujeres en el mismo contexto. Si ustedes ven en el capítulo 2, versículo 9, estamos en 1 Timoteo 2, 9, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y ¿qué? Modestia. ¿Y qué dice? Bueno, versículo 10, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Ahí está. Entonces nos habla de la modestia en ese mismo contexto. ¿A quién se está refiriendo Pablo cuando habla de que lo hagan con modestia? A la mujer en su labor de crianza. Si lo leemos en el orden correcto, ¿cómo sería? Sería, pero se reivindicará la mujer criando hijos con modestia. O sea, con modestia criando hijos. La mujer tiene que tener una actitud, una característica muy importante para que pueda criar hijos con fe, amor y santificación. Debe tener modestia. ¿Y qué significa eso? Ahora vamos para allá. La modestia es la palabra sufrosune, que significa con recto juicio de mente. O sea, con una manera de pensar justa, cabal. Esta palabra se refiere, la modestia, se refiere a el control interno del yo que tiene la mujer, que le ayuda a dominar las pasiones que pudieran afectar su labor de crianza. Entonces, la modestia es esa característica que hace que la mujer sepa controlar su ser para no caer en pasiones, fíjense, en las pasiones que atacan mucho a la mujer y que la harían fracasar en su labor de crianza. A eso se refiere esto. La mujer debe tener modestia, o sea, un juicio sano, correcto, de cómo vivir la vida sin dejarse llevar por las pasiones de la vida. ¿Qué les parece si analizamos algunos ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento de mujeres que se dejaron llevar por algunas pasiones y que éstas
hicieron que no lograran realizar un buen trabajo de crianza en sus hijos. ¿Los vemos? Y vamos a ver solamente algunos ejemplos del Génesis. El primero lo tenemos en Génesis capítulo 25. Son ejemplos que seguramente ustedes ya conocen. Génesis 25, el versículo 28. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué mamá? De Rebeca, ¿verdad? La esposa de Isaac, uno de los patriarcas de Israel. Y dice la escritura, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Notemos una cosa muy interesante. Este versículo nos dice la razón por la que Isaac amaba a Esaú, porque comía de su casa, de lo que él cazaba. Pero de Rebeca no se dice la razón. Hubiera dicho, pero Rebeca amaba más a Jacob porque le gustaba más estar en casa, hacía la comida o no dice. Ese para mí es un dato interesante, que no lo diga, porque quiere decir que no hay razón, no hay una razón correcta. Ahora, la razón de Isaac no es correcta, pero por lo menos ahí está. La de Rebeca no sabemos cuál es. Pero sabemos la historia. Esaú era un muchacho que le gustaba salir al campo y cazar animales, y llegaba y le preparaba al papá. Él tenía esa iniciativa, salía a cazar, venía, le preparaba al papá y le compartía de su guiso. Pues al papá le gustaba, se hizo el preferido. Jacob era más reservado. Jacob le gustaba estar en casa. ¿Cuál es la razón por la que Rebeca amó a Jacob? Nada más dice ahí, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué lo amaba? No lo dice. ¿Será que fue un acto de protección? ¿Será que Jacob era el más débil, el más desamparado, el que era incapaz de protegerse solo? ¿Será que era para compensar un poco la balanza, porque ella vio que Isaac prefería más a Esaú? Y entonces, ¿será que tuvo lástima? El caso, ¿cuál es, hermanos? Que ella desbordó su amor más en uno que en otro. ¿Cuál es aquí la pasión desordenada que puede cegar a una mujer afectando su crianza? Ser cegada por el amor de un hijo. Hay mamás que adoran a sus hijos. Cuidado, los hijos no se adoran, los hijos se crían. Si el hijo es tu adoración y luego prefieres más a uno que a otro, adoras más a un hijo que a otro, está peor el asunto. Una mujer puede ser cegada por esta pasión, el amor a uno de sus hijos o a sus hijos. ¿Cuáles son los resultados de esta crianza, de esta mal crianza, de esta preferencia que tuvo Rebeca hacia uno de sus hijos? ¿Recuerdan la historia? Cuando Jacob ya estaba anciano y sabía que iba a morir pronto, le dijo a Esaú, que era el mayor, le dijo, ve y trae un animal, caza un animal, me lo preparas como a mí me gusta y dame de comer para que luego yo te bendiga. Jacob, que nació después, sin embargo, tenía la profecía de parte de Dios de que sería el mayor. Sería el mayor, pero deja que Dios lo haga, ¿no? Tú vas a ser mayor sobre tu hermano Esaú, ya lo dijo Dios, ¿por qué te afanas? Y yo parece que veo a Rebeca diciéndole en cada oportunidad a Jacob, es que tú eres mayor, mira cómo lo consiente, pero no te preocupes, Dios dijo que tú vas a estar sobre él y él te va a servir a ti. Y en esta oportunidad le dice a su hijo, ve, mira, tu hermano se fue a cazar y va a regresar, y antes de que él venga, tráeme 2 animales del corral, los voy a preparar como a él le gusta, y tú te vas a presentar para que a ti te dé la bendición. Vas a suplantar a tu hermano. ¿Eso es tener justo juicio? Eso es lo que dice aquí Pablo, con modestia
con justo juicio? ¿Quién en su sano juicio le enseña a su hijo a ser un engañador? ¿Quién en su sano juicio enseña a su hijo a ser un aprovechado, ventajoso y tramposo? ¿Quién? ¿Qué mamá en su sano juicio lo hace? Eso no es sano juicio. Esta mujer está cegada por la adoración a un hijo, lo cual la hace comportarse de una manera equivocada, enseñándole cosas que no son correctas, pero por el amor desbordado que siente por él. Eso no es amor. Esa es una equivocación, una aberración a lo que verdaderamente sería el amor. Lo crió como alguien que debería de tomar por fuerza aquello que considera que es su derecho. No puedes esperar a que Dios lo haga. David sabía que iba a ser rey y tuvo la oportunidad de tomar el reino antes, matar a Saúl para quedarse él, pero dijo: no, Dios me libre de tocar al ungido de Dios. Dios lo hará cuando él quiera. Pasaron años para que David, después de haber sido ungido, tomara su reinado. Pasaron años. Pero nosotros somos tan desesperados que queremos tomar las cosas ya. Y Rebeca le enseñó a su hijo que tomara por fuerza lo que considera que le correspondía. Eso no lo hace una mujer en su sano juicio, pero estaba cegada ¿por qué? Por su amor a su hijo. ¿Ok? ¿Cuáles son los resultados en la crianza? Pues que en este caso Jacob fue un tramposo, embustero, astuto, ventajoso, aprovechado. Y así le fue con su suegro. Hasta que Dios lo fue tratando y tratando, pero sufrió. ¿Cuáles son los resultados en la familia de esa forma de crianza? Familia dividida. La familia dividida. ¿Dónde está el justo juicio ahí? Otro ejemplo. Vámonos a Génesis 29. Porque ahora tenemos vamos a ver primero el caso de Lea, ¿ok? Porque Jacob tuvo dos mujeres. Como ustedes recordarán, le gustó Raquel y prometió trabajar por ella 7 años. Pero el día de la noche de bodas, que estaba todo oscurito, se aprovechó el papá y le cambió a la novia y le dijo: es que no se acostumbra acá que se dé primero a la chica. Mira, cásate con ella, cumple tu noche de bodas con ella y después te doy también a la hija menor por otros 7 años de trabajo. Pero él amaba a Raquel. Sin embargo, Dios bendijo primero a Lea, porque Raquel menospreciaba a Lea. La original, diríamos, era Raquel en el corazón de Jacob, pero la primera legalmente con la que se casó fue Lea. Ella se sentía la esposa, la otra fue ella arrimada. Qué conflicto, ¿no? Ahora, cuando comienzan a tener hijos, ¿qué sucede? Génesis 29, 32. Vean lo que dice Lea. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, su primer hijo. Llamó su nombre Rubén, fue el primero de todos, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, ¿qué? Me amará mi marido. ¿Qué es lo que había en su corazón? ¿Tener hijos para qué? Para que le amara a su marido. 29:34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez, porque la vez pasada no pasó, o sea, la pasada no sucedió, pero a ver si esta vez se unirá mi marido conmigo. Y así tuvo 4, ¿ok? Después de eso dejó de tener hijos y le dio a su sierva para que tuviera otros 2. Y después volvió a tener otro hijo con Jacob en el 30:20. Fíjense, creo que era ¿qué hijo era? 4, 5, 6, 7, 8, era el 9. Y luego, ¿qué sucede? Versículo 20. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz. O sea, yo ya le di 6, este era el 10º entonces. Ya le di 6 yo.
más mi sierva otros 2. Ahora, ¿y sí? ¿Y no? Pero todo lo hacía, ¿por qué? Para que su marido la amara, para comparar el amor de un hombre. ¿Qué es lo que puede cegar a una mujer para que no cumpla con su deber de la crianza hacia sus hijos correctamente, exitosamente? Puede ser cegada por el amor a un hombre. Cegada por el amor a un hombre. Y ese amor casi que idolatra, ¿no? Porque la mujer podría llegar a mostrar una lealtad enfermiza hacia un mal hombre. Y se ha dado muchas veces que un mal hombre que hasta abusa de sus hijos, ¿verdad? ¿Y la mujer qué hace? Porque primero es el hombre, es el esposo. Idolatrar de esa manera. ¿Qué sucede con los hijos? Al saberse usados, pierden el amor natural por los padres. Ese sentimiento natural se pierde al saber que ellos fueron usados de esa manera. ¿Y qué sucedió en este caso con la familia de Jacob? Vamos a poner el ejemplo de cuando vendieron a José. Le causaron un dolor. ¿Qué corazón de un hijo, fíjense, para causarle un dolor así a un padre? Es no tener corazón. Pero ¿qué había pasado en el corazón de estos muchachos? No sentían ese amor, ese respeto por sus padres. Se había acabado, se había agotado. ¿Por qué? Porque se habían sentido, se sabían utilizados. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuál es el riesgo final? ¿Qué es lo que puede suceder en una familia así? Lo peor, hermanos, una tragedia. Las familias pueden terminar en tragedia, muertes, asesinatos, deslealtades terribles. ¿Por qué? Porque se acaba el amor natural por los padres y entre ellos, como en el caso como en este caso de los hermanos contra José. Vamos a matarlo. Lo defiende el mayor. No lo maten. ¿Qué cuenta le voy a entregar a mi papá? No, échenlo a la cisterna, pero no lo maten ustedes. Bueno, está bien, le echan a la cisterna y estaba vacía, ¿no? Pero pasan unos ismaelitas y dicen, mejor lo vendemos. ¿Qué corazón? ¿Puedes hacer eso con tu hermano? Se acaba la lealtad. Sí, algunos dicen sí. Se acaba el amor natural, ¿no? Eso es lo que puede pasar cuando una mujer es cegada por el amor a un hombre. Y hermanos, ¿dónde está el juicio ahí de la mujer? Esa mujer que debería de ser, ¿qué dijimos? ¿Cuál es la palabra clave ahí? Modesta, con modestia, o sea, con un justo juicio. Ese justo juicio se acabó, ¿por qué? Por el amor desmedido, idolatrado hacia un hombre. Cuidado. Lo mismo, no idolatres a un hombre, a nadie se tiene que idolatrar, pero muchas veces a un hombre. Y eso puede traer muchas malas decisiones a la vida. Tercer ejemplo, ¿cuál ejemplo vamos a agarrar ahora? Pues el de Raquel. Si ya tuvimos a Lea, ahora vamos a Raquel, pero el caso de Raquel fue distinto, porque ella nunca dijo para que mi marido me ame, no. Ella se sabía amada porque ella fue la primera elegida por Jacob. Ese no fue su problema. ¿Cuál fue el problema de ella? Vamos al capítulo 30, Génesis 30, versículo 1. Dice el 1, y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, ¿tuvo qué? Envidia de su hermana. Tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob, vean esta escena, imagínense esta escena. Ella por esa envidia, ¿qué es lo que causa una envidia? Hermanos, querer tener lo que otros tienen, pero el enfoque ¿en quién está? En lo que a ti te falta y otros tienen. Diríamos que el enfoque finalmente está en ti. Cegada por el amor a sí misma.
Raquel cegada por sus propias necesidades. ¿Cuál era su necesidad? Tener un hijo. ¿Para qué? Para competir con su hermana. Tenía envidia. Y vean a qué grado la tuvo. Cómo estaba cegada. Repetimos, ¿dónde está el justo juicio aquí? ¿Dónde está el juicio recto en esta situación? Cuando Raquel le reclama a Jacob y le dice, dame hijos o si no me muero. Oye, ¿qué puede hacer Jacob? ¿Qué puede hacer fuera de lo que ya estaba haciendo? O sea, dame hijos. Esto, vamos a decir, podría ser una oración, Dios, por favor, dame hijos con mi esposo. Pero ¿dónde cabe que Raquel le diga a Jacob, dame hijos o me muero? ¿Cómo? ¿Estaba en sus cabales ella? ¿Estaba en su justo juicio? Estaba enceguecida, ¿por qué? Por el amor a sí misma. Querer suplir sus necesidades a toda costa. Necesito esto y esto, necesito que me amen, necesito que me den, necesito tener, necesito. Y estaba ciega. Y si no tenía lo que necesitaba, entonces ¿qué? Actuaba como un león herido, una leona herida. Versículo 8, ¿qué dice? Y dijo Raquel, con luchas, bueno, cuando finalmente tuvo a su hijo, porque finalmente tuvo no, aquí es cuando tuvo a un hijo, pero con su sierva, ¿verdad? Con Bila, ok. Y entonces dice, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Ya tuve un hijo con mi sierva, ¿verdad? He contendido con mi hermana y he vencido. ¿Dónde está el justo juicio? Un juicio cegado por una pasión desordenada. Aquí solamente son ejemplos que hemos visto, ¿no? De cuestiones que pueden enceguecer, causar ceguera en la mujer, y eso va a hacer que ella no pueda cumplir con sus labores, con sus deberes de crianza para sus hijos. Una mujer así como Raquel, ¿qué sucede? Que creía que teniendo un hijo iba a ser completamente feliz, que todas sus necesidades iban a ser cubiertas con un hijo. ¿Todas? Bueno, Dios diseñó una felicidad especial cuando llega un hijo a casa, sí, es una gran bendición, pero ¿suple todas tus necesidades? Dios diseñó a los hijos para eso, para llenar el corazón de una persona. No, van a haber muchas otras cosas que necesitas. Es una cuestión completa, integral, que solamente Dios puede satisfacer. Solo Dios puede satisfacer tu alma. Un hijo, un esposo no lo pueden hacer. Tú tienes que estar satisfecha con Dios. Pero aquí Raquel se iba a dar un golpe, ¿no? Que después de muchos años de haber tenido a su hijo finalmente, a José, y después a Benjamín, ver que eso no había llenado sus necesidades. Terminan entendiendo y entendiendo por la mala, ¿no? Que un hijo no te hace completamente feliz. ¿Cuáles son los resultados de esta forma de crianza? Que una mujer infeliz no es capaz de dar. Entonces siempre va a haber un hogar apagado, triste, insatisfecho. Una mujer apagada no puede dar. Y la crianza, hermanos, en la crianza es para dar. La mujer tiene que entender que debe entrar a esta maternidad, o sea, al hecho de tener hijos, no para ser feliz, no, vas a recibir una responsabilidad suprema delante de Dios. La felicidad, ok, es parte de, te vas a sentir feliz de tener un hijo, sí, pero eso no es lo que debes sentir absolutamente. Lo que deberías entender al tener un hijo es el deber de la crianza. Dios te dio un hijo para que lo críes, para que ese hijo llegue a ser un hombre de fe, de amor y de santidad. No un licenciado, un ingeniero, eso es segundo, eso es secundario. Que sea un hombre de bien, sí. Que tenga su familia, sí, eso es secundario. El deber de la crianza de una mujer piadosa es que críe hijos de fe
de amor y de santidad. Y eso, en eso tendrías que fijarte. Más que querer tener un hijo para sentirte bien, para sentirte llena, no. Tener un hijo es una responsabilidad delante de Dios. ¿Estás preparada? Así como entrar al matrimonio, ¿no? ¿Entras al matrimonio para ser feliz? Debes entrar al matrimonio para hacer feliz a alguien. Si no, no has entendido el amor. Lo mismo tener un hijo. No tienes hijos para ser feliz. Tienes hijos para criar. ¿Hasta aquí vamos bien? La mujer tiene el llamado divino de edificar su casa. Proverbios 14:1, ¿qué dice? La mujer sabia. ¿Por qué no dice el hombre sabio? Porque Dios puso en la mujer eso especial. Le dio esa construcción especial para que ella sea el eslabón importante, el más importante. ¿Para qué? Edificar su casa. La mujer sabia edifica su casa. ¿Y cómo lo hará? A través de la crianza. La mujer edificará su casa a través de la crianza de sus hijos. ¿Pero cómo debe hacerlo? Con modestia, o sea, teniendo buen juicio, para elegir solamente los caminos correctos, para no dejarse llevar por sus ¿qué, hermanas? Por sus pasiones que le pueden estorbar en sus deberes de crianza. Y entonces la mujer logrará tener hijos de fe, amor y santidad. Eso hará que a la vista de todos ella sea una mujer digna de ¿qué? Enseñar y liderar. Se habrá quitado el estigma de ser fácilmente engañada y caer en transgresión. Lo ha demostrado. ¿En dónde? En su casa, con sus hijos. Esto es lo que dice este versículo. ¿Ok? Ya entendimos cuál es el deber principal de la mujer, la crianza, y los aspectos que deben cuidar en la crianza de sus hijos. Amén.